Neurociencias del consumo en el segundo debate. Continuando con el proceso de investigación rumbo a las elecciones presidenciales del 2018, la Universidad de la Comunicación, un medio aliado de Verificado 2018, se dio a la tarea de analizar las emociones y reacciones que se producen en las personas con los argumentos y propuestas de cada candidato en el segundo debate. Durante el debate, pedimos a los participantes que eligieran si creían o no en lo que el candidato decía. Con ayuda del software iMotion, medimos sus reacciones y emociones. A través del Facial Action Coding System y Afectiva, analizamos las microexpresiones y con ellas identificamos qué emociones se podían manifestar en cada una de las personas, y con el Galvanic Skin Response medimos la intensidad de esas emociones a través de la sudoración y conductancia de la piel. Después del debate se revisaron los puntos más altos de emoción, y tras la investigación de Verificado 2018, volvimos a mostrar las afirmaciones en las que las personas habían creído, acompañadas de la información que desacredita y muestra como falso lo que el candidato expuso. Conclusiones de neurociencias del consumo frente al segundo debate presidencial. Estos son algunos hallazgos. La emoción con mayor intensidad que se presentó en las personas que creyeron en la afirmación del candidato que apoyan al ser desmentida fue disgusto seguida de sorpresa. Cuando se desmiente una frase de algún candidato al que las personas afirmaron no tener alguna inclinación fue tristeza seguida de enojo. Al confirmar alguna frase de los candidatos opuestos, la intensidad de las emociones se inclinó hacia alegría y tristeza. 4 de 10 participantes tuvieron los niveles más altos de atención cuando se presentó la entidad que verificó las afirmaciones de los candidatos. La atención parece no estar influida por el candidato al que los participantes dicen apoyar. Frente a la afirmación: soy la comandante Nestora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Así es que ya sabe, cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Verificado nos dice falso. Nestora Salgado en realidad fue liberada en 2016, luego de que los 3 jueces que llevaban el caso en su contra concluyeran que la acusada era inocente. Resultado antes de ser verificada. Soy la comandante Nestora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Así es que ya sabe, cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Respuesta emocional asociada a la sonrisa. Intensidad emocional más alta por orden: disgusto, miedo y tristeza. Resultado después de ser verificada. Soy la comandante Nestora Salgado. Variación emocional, la intensidad por orden fue tristeza, desprecio y miedo. Frente a la afirmación: A ver, por supuesto que es un tema que se tiene que discutir. Cruzando aquí en Tijuana la frontera a California es legal, y así en todos los estados hasta llegar a Washington State, en todo Canadá, es decir, de aquí prácticamente hasta el Polo Norte es legal. Por supuesto que es una pregunta pertinente, Yuriria. Verificado nos dice, verdad a medias. Solo los estados de California, Nevada, Oregon, Washington y Alaska en Estados Unidos legalizaron el uso medicinal y recreativo de la marihuana. En el caso de Canadá, la cannabis es legal para fines médicos, pero sigue siendo ilegal para fines recreativos. Resultado antes de ser verificada. A ver, por supuesto que es un tema que se tiene que discutir. Cruzando aquí en Tijuana la frontera a California es legal, y así en todos los estados hasta llegar a Washington State, en todo Canadá, es decir, de aquí prácticamente hasta el Polo Norte es legal. Por supuesto que es una pregunta pertinente, Yuriria. Respuesta emocional por intensidad: tristeza, enojo y sorpresa. Resultado después de ser verificada. A ver, por supuesto que es un tema que se tiene que discutir. Cruzando aquí en Tijuana la frontera a California. Variación emocional se presenta como respuesta intensa a la respuesta muscular asociada a la sonrisa y se mantiene la tristeza en segundo lugar. Frente a la afirmación. Y aprovecho también para decir acerca del salario, de que es mucho el deterioro. Para tener una idea clara, en 88, con un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Ahora, con el salario mínimo, alcanza para comprar 6 kilos de tortilla.
Verificado nos dice falso. Los datos que usó en la primera parte de su afirmación no son ciertos. El salario mínimo más alto en 1988 era de alrededor de 7.7 pesos, 7.765 viejos pesos mexicanos. Es decir, se podían comprar casi 12 kilos de tortillas, no 50 kilos. Resultado antes de ser verificada. Y aprovecho también para decir acerca del salario, de que es mucho el deterioro para tener una idea clara. En 88, con un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Ahora, con el salario mínimo, alcanza para comprar 6 kilos de tortilla. Respuesta emocional por intensidad, tristeza y enojo. Resultado después de ser verificada. También para decir acerca del salario. Se mantienen los resultados de respuesta emocional. La afirmación. Soy la comandante Nestora Salgado. Es la que presentó mayores niveles de atención antes de ser verificada en contraste con la afirmación. Aprovecho también para decir acerca del salario. Que se quedó con la atención después de ser verificada. La afirmación que borró la sonrisa de nuestros participantes después de presentar el resultado al verificarla fue: soy la comandante Nestora Salgado. Encontramos como elemento de discusión que existen variaciones emocionales relevantes cuando se presentan las mismas afirmaciones, después de haber sido verificadas, y que la atención se vuelve un elemento relevante frente a la entidad verificadora. La Universidad de la Comunicación, en conjunto con Verificado 2018, continuará investigando y generando información sobre todo lo que tenga relación con noticias falsas, el proceso electoral frente a los ciudadanos y su impacto en la sociedad.